porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: sí quiero, quedas curado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores. ¿Algún cantar de Sión? Alegres cantemos. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara.
todos. Tu declaro, Señor, es mi alegría. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud, y de pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, tierra buena, para que esta palabra venga a nosotros, nos ilumine, nos quite esa enfermedad de la lepra de la que habla hoy el Evangelio. El leproso se acercó a Jesús. El leproso fue donde estaba el Señor, fue a buscarlo. Que nosotros, enfermos por el pecado, podamos acudir a Jesús a través de esta oración, a través de su palabra, a través del encuentro con el Señor. Por eso te invito a que después de mí digas esta hermosa oración: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Qué alegría es poder compartir con todos ustedes hoy. Hoy es viernes 26 del mes de junio. Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de mes. Y nos acercamos nosotros también a la palabra de Dios en este hermoso día. Bendito sea Dios por la vida que nos regala. Bendito sea Dios por la familia. Bendito sea Dios por el encuentro. Bendito sea Dios que nos da una oportunidad para existir. Por eso les invito a que en este día alabemos, bendigamos al Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí, de compartir como una familia, la familia del Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El día de ayer la palabra de Dios nos enseñaba con San Mateo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Les explicaba ayer que no porque usted diga Señor, Señor, creo en Cristo, amén, aleluya. Les explicaba que también los demonios, Santiago decía, también el demonio cree en Dios, cree que hay un solo Dios, cree eso. Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar de un leproso. Y ahorita vamos a ver con las Sagradas Escrituras lo que representaba un leproso, que era excluido, que era declarado, que era sacado de la comunidad. Y el día de mañana, el evangelio de mañana nos va a hablar de la importancia de la palabra de Dios.
El Evangelio de mañana nos va a enseñar que Jesús no encontró una fe más grande que la del centurión. Que el centurión le dijo, diga una sola palabra para que ese criado que está enfermo quede curado. Y Jesús dijo, jamás encontré una fe tan grande. Y también nos hablará el Evangelio de mañana de la curación de la suegra de Pedro, que tenía fiebre, una enferma que restableció la salud y se puso a servir al Señor. Vamos pues a meditar el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículo 1. Repito, San Mateo, capítulo 8, versículo 1, y nos va a hablar hoy de la lepra, que simboliza el pecado, y también de quién cura la lepra, que es Jesús, y a quién debemos acudir para ser limpios de la lepra del pecado. Vamos a oír. San Mateo, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. La palabra de Dios nos muestra que Jesús había subido a la montaña. Cuando Jesús subía a la montaña era a hacer oración. Jesús iba al monte Tabor, Jesús iba al cerro, al monte de las bienaventuranzas, a hacer oración. Y cuando Jesús bajó de hacer oración, bajó del cerro, bajó de la montaña, la gente lo seguía. En español, cuando ustedes y yo somos personas de oración, la gente nos va a seguir, porque le vamos a comunicar un mensaje que está respaldado por el de arriba, por Dios. Cuando ustedes y yo no somos personas de oración, no oramos en ningún momento, la gente va a ver en el mensaje nuestro un saco sin fondo, no tiene sentido, no tiene raíz, y por eso no va a seguir. ¿Usted quiere saber la clave? ¿Usted quiere saber cómo llevar la vida? ¿Cómo hacer que la gente escuche la palabra de Dios a través de sus labios? Haga oración. Haga oración. De Cristo se decía, bajó del cerro y la gente lo seguía. Estaba haciendo oración y la gente le decía, Señor, enséñanos a orar. De nosotros se dice, no hacemos oración, no dedicamos un tiempo a Dios. Y en eso que Jesús baja, dice la palabra, de pronto se le acercó un leproso. Se le acercó un leproso. Y vamos a ver hoy con la palabra de Dios qué significa ser leproso para el pueblo de Israel. Vamos a ver si ser leproso es bueno o es malo, o qué dice la palabra de Dios acerca de los leprosos. Levíticos capítulo 13, oído al tambor, busquen en la Biblia, Levíticos. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 13, versículo 8. Escuchen. Y si éste ve que la erupción se ha propagado, debe ser declarado impuro porque es lepra. La persona que tenía lepra era declarada impura, no grata en el pueblo de Israel, era rechazado, era apartado. Fíjense, si la lepra en aquel tiempo era la enfermedad contagiosa, la enfermedad que hacía alejar, la enfermedad que parecía que el que la padeciera iba a morir, era una enfermedad, la lepra, era una enfermedad altamente peligrosa. Hoy día lo sigue siendo. La lepra es una enfermedad, un hongo, una especie de hongo que le cae en la piel y empieza a podrir la piel, y la persona que la padece ve cómo la carne se le cae. Se la va comiendo ese hongo, esa bacteria, y acaba con la vida de la persona, le seca el cuerpo hasta que se le ve el hueso, se come la piel, se come la carne, la lepra.
Y entonces la persona que está sana, si se acerca a un leproso, ¿qué puede pasar? Pues se puede contagiar. Y hoy día la enfermedad del COVID-19 parece que fuera una lepra. Y entonces las personas que portan esta enfermedad los excluyen, los apartan, los alejan, los colocan. Padre, pero es que es extremadamente contagioso el COVID-19. Hasta los enfermos que padecen de esta enfermedad y mueren han pedido que los quemen, que los aparten, que nadie los vea. Oye, si en el pueblo de Israel había una enfermedad que era altamente contagiosa y no tenían cura, y se llamaba la lepra, hoy día hay una enfermedad que es altamente contagiosa que se llama el COVID, todavía no hay cura. Y entonces la gente tiene cuidado. Usted ve que la gente sale a la calle con guantes, con trajes, con tapaboca. El gobierno está obligando a la gente a tener cuidado. ¿Y eso está bien? La medida de prevención hay que tomarlas. La medida de prevención hay que acatarlas. Claro que sí. Pero fíjense, ¿por qué se le decía que una persona que tenía lepra debía ser excluida? Debía ser apartada. Porque esa lepra podía contagiar. Porque esa lepra podía cundir. Porque esa lepra podía hacer daño a los sanos. Y los israelitas hacían caso. Y hoy día la gente hace caso. Ahora, ¿qué significa la lepra? Impureza. ¿Qué significa la lepra? El pecado. Si hay una enfermedad fuerte como la lepra, que se llama COVID, también hay una enfermedad más fuerte que la lepra y que el COVID, se llama pecado. Se llama pecado. Repito, ¿cómo se llama? Pecado. Ustedes y yo huimos del COVID. Nos encerramos en la casa, hay que hacerlo para evitar un posible contagio. Claro que sí, medidas de seguridad hay que hacerlo. Pero ustedes y yo no huimos del pecado. No huimos del pecado. Huimos de la lepra, huimos del COVID, pero no del pecado. Por eso, el mismo Jesús llegó a decir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo desde el 30 y siguiente. San Mateo, vamos a buscarlo en la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 30. Jesús nos da una enseñanza. Que si ustedes y yo huimos de la lepra, huimos del COVID-19, también debemos huir de aquellas personas que nos llevan al pecado. San Mateo 5:30. Escuchen con atención, paren la oreja. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. ¿Usted le tiene miedo a la lepra? Sí. ¿Usted le tiene miedo al COVID-19? Sí. ¿Usted le tiene miedo al pecado? No. Y dice Jesús, si tu mano derecha, aquella persona que tú consideras tu mano derecha, el amigo, el compinche, el pana, el vecino, como usted quiera llamarlo, te está llevando al pecado, cualquier pecado, a las borracheras, a la pornografía, a las drogas, a la infidelidad, a las mentiras, a los robos, a hacer negocios sucios, a la corrupción. Si ese que es tu mano derecha, tu amigo, tu compinche, tu pana, tu mugre, porque tú eres uña y mugre, él es el mugre y usted es la uña, te está llevando al pecado, dice la palabra de Dios, arráncalo y tíralo lejos. Porque más te vale entrar sin una mano, sin Él, al reino de los cielos, que irte a condenar con Él, con las dos manos, al fuego del castigo. Y entonces hoy la palabra de Dios nos enseña que el leproso era rechazado por el pueblo de Israel. Por eso dice, miren cómo dice la palabra. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, se postró, se acostó. ¿Usted se imagina
a una persona enferma de la lepra, a una persona que tenga la piel carcomida por esta bacteria, que se acueste en la tierra? ¿Usted alguna vez se le ha metido tierra a alguna herida? Lo molestoso que es, lo difícil que es poder tener arena en una herida. Y esta persona, toda llena de lepra, se postró a los ojos, se postró a los pies de Jesús, lo que significa un acto de humildad, lo que significa que no le importó su enfermedad, que no le importó la lepra. Él sabía que estaba delante de aquel que le podía ayudar, que le podía librar, que le podía rescatar. Y esos leprosos somos nosotros, que necesitamos postrarnos, tirarnos, acostarnos a los pies de Jesús, porque somos pecadores, porque no somos perfectos, porque no somos santos, porque todos tenemos pecado. Es lo que dice Primera de San Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga yo no tengo pecado es un mentiroso. Por eso los protestantes que dicen que no tienen pecados, que son salvos, amén, aleluya, son unos mentirosos, falsos e engañadores, porque la palabra de Dios nos enseña que sí tenemos pecado. Todos, hasta el Papa peca, todos. Se postró, se tiró a los pies de Jesús. Y es ahí el acto de humildad que ustedes y yo debemos aprender. Es el acto de humildad que ustedes y yo debemos hacer. Cuando ustedes y yo tenemos faltas, cuando ustedes y yo tenemos pecados, ¿a quién debemos acudir? Pues a Jesucristo. ¿Quién nos va a ayudar? Pues Jesucristo. Se postró ante Él y escuchen lo que le dijo al Señor. Presten mucha atención a lo que este leproso le dice al Señor. Oigan con atención, escuchen. Miren. Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, si quieres, puedes curarme. Que en español significa: no tengo a quién más acudir. Estoy enfermo y nadie se acerca a mí. Estoy enfermo y nadie me escucha. Cuando yo me acerco, el leproso tenía que andar con una campanita. Todo el mundo sale corriendo, se aparta, como si fueran visto el peor enemigo. Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes ayudarme, puedes restaurarme, puedes aliviarme. El leproso se acercó a Jesús, se postró, gesto de humildad, y le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Esto es una enseñanza para todos los enfermos, en primer lugar del COVID o de cáncer o de cualquier enfermedad. Debemos acercarnos al Señor y decirle: si tú quieres, puedes curarme. No ir a imponerle a Jesús: es que usted me tiene que curar, porque si usted no me cura, me pongo bravo con usted. Es que usted me tiene que curar, porque si usted no lo hace, entonces pierdo mi fe. Si usted no me cura, Señor, desde ahora en adelante dejo de hacer oración, dejo las cosas de Dios. No. Miren la humildad del enfermo. Todo lleno de lepra, con su carne podrida. Oigan, el leproso bien enfermo, dolido, lastimado, herido, le dice al maestro: si tú quieres, puedes curarme. Que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y ustedes y yo enfermos, nos desesperamos. Ustedes y yo enfermos le decimos: Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué me la mandó? Ustedes no van a ver al leproso reclamándole a Jesús eso: usted me mandó la enfermedad, usted me castigó. No, el leproso solamente pidió la sanación. Ustedes y yo, con la lepra del pecado, debemos acudir al Señor a pedirle perdón. Cometí un error.
caí, pero me levanto de ese error. Cometí un error, hice una falla, hice lo incorrecto, pero me levanto de esta falta, me levanto de este error cometido. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Qué hizo Jesús? Tocó al enfermo. Los leprosos no podían ser tocados por los sanos. Los leprosos no podían tener contacto con los sanos. Y si una persona tocaba a un leproso, ¿qué decía la ley? Quedaba impuro, tenía que irse del pueblo, era un posible contagiado. Y miren la actitud de Jesús. Y quiero hacer un paréntesis en esta pandemia. A nosotros los sacerdotes, aparte de habernos ordenado que se cierre la iglesia, no nos permiten visitar a los enfermos, no nos permiten tener contactos con el pueblo, nos colocan restricciones, y menos si se trata de un enfermo de COVID-19. Óyeme, ¿y quién se acerca a ellos? ¿Y quién hace una oración por ellos? Me da tristeza. Pero las restricciones que han sacado son mayores a las normas que tenían los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús. Y Jesús rompía todas las normas. Tocó al leproso. Tocarlo no estaba permitido. Esas personas que están en sus casas, que están enfermas, necesitan ser acariciados, necesitan ser tocados. Padre, pero es que está enfermo. Colóquese un traje, colóquese tapaboca, tome las medidas de prevención, pero no deje solo al enfermo. Bastante han logrado con separarnos a los sacerdotes del pueblo en este tiempo de pandemia. Pero que la familia se separe también. Y si hay algún enfermo que está escuchando el Evangelio, le envío un abrazo en la distancia. Le envío un abrazo lleno de cariño, lleno de amor desde aquí, desde Venezuela. No crean que yo no he querido ir a visitar los enfermos de Santa Rosa. No me permiten hacerlo. Nos colocan restricciones, nos colocan normas. Pero desde aquí les envío mi cariño, les envío mi saludo, les envío mi cercanía a todos ustedes los enfermos. Jesús los tocó. Mañana con la suegra de Pedro vamos a observar que Jesús la agarró de la mano, la levantó y ella se puso a servir. Los enfermos necesitan atención. Los enfermos necesitan de ayuda. Los pecadores, las personas que están en vicios también necesitan ser levantados. Necesitan ser liberados. Necesitan ser tenidos en cuenta. Jesús lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Sí quiero, queda limpio. Jesús sí quería la sanación. Jesús sí quería la liberación de este enfermo. Y le dijo, sí quiero, quedas limpio. Oigan, inmediatamente quedó limpio. La palabra de Jesús se cumplió. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dijo, no le vayas a contar a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Jesús, una vez curado al leproso, lo mandó ¿a dónde? Pero ve a presentarte al sacerdote. ¿No les parece curioso que Jesús lo mandara al sacerdote? La ley decía que si una persona estaba enferma de la lepra, debía ser presentado al sacerdote. Miren, Levíticos capítulo 13, versículo 2. Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa,
que hace previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de los hijos de los sacerdotes, el cual examinará la afección. ¿Qué era lo que iba a hacer el sacerdote? Examinar y decirle, o usted está leproso, usted no está leproso. Le iba a dar un veredicto. Y ese sacerdote lo declaraba puro o lo declaraba impuro. Y este pecado de la lepra es el pecado que ustedes y yo tenemos y debemos confesar. Y por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús a los sacerdotes del Nuevo Testamento les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En español, a quienes ustedes declaren puros, quedan purificados. Y a quienes ustedes les retengan sus pecados, les quedan sin perdonar. En español, a quienes ustedes declaren impuro, quedan impuros. Y de ahí la importancia que ustedes y yo creyentes vayamos donde el sacerdote a confesarnos, a decir nuestros pecados. Padre, pero es que ahorita ni siquiera eso, porque la pandemia, el virus no nos permite, ustedes no están confesando. ¿Cómo hago? Cuando se abra la iglesia, ve donde el sacerdote a decirle: Padre, fallé en esto, deme su veredicto, deme un consejo. Y el Padre le dará el consejo y le limpiará del pecado y lo declarará puro a los ojos del Señor. ¿A dónde lo mandó Jesús a ese leproso? Al sacerdote. ¿A dónde nos manda Jesús a nosotros y que estamos contaminados por la lepra? Al sacerdote, para que sea Él el que nos dé la absolución en el nombre del Señor y podamos quedar libres. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y los espero mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.